Jacqueline Sierra Zapata, en la Institución Educativa Rural Benigno Mena González, Colegio de Innovación. Ciudad Competencia es un sueño de amor. Hoy vengo a compartir con ustedes una clase de inglés para el grado 10. Hoy vamos a ver el verbo auxiliar can. Can es un verbo que trabaja como auxiliar de todos los verbos en infinitivo y nos indica probabilidad, permiso o favor. Entonces, ahora para que recordemos los verbos más comunes, vamos a hacer una dinámica. Ya saben que el verbo trabaja como auxiliar y por lo tanto debemos tener un buen repertorio de los verbos más comunes sobre todo. Entonces, vamos a hacer una dinámica donde vamos a hacer una hilera, todos por la misma línea. Yo voy a sacar unos rótulos con unos verbos más comunes y más usados en la cotidianidad y los voy a pronunciar. Inmediatamente yo lo pronuncie, el estudiante que sepa qué quiere decir el verbo sale enfrente rápidamente y va a hacer la acción que nos significa el verbo. ¿Quién será el ganador? El ganador será el estudiante que más puntos obtenga al salir al frente cuando salgan los verbos, cuando yo muestre los verbos, y el que apruebe el punto. Entonces vamos a empezar con un verbo muy común y que utilizamos a diario, el verbo speak. Verbo speak. Continuamos con un verbo que deberíamos de tener todos en cuenta al compartir en la institución. El verbo have. Have. Verbo have. Continuamos con el verbo que nos gusta a todos, sobre todo a los niños y a los jóvenes. El verbo play. Play. El verbo que me gustó a mí en un tiempo, ahora ya no me gusta, que a muchos de ustedes les gusta, el verbo lot. Lot. Un verbo que nos significa dos acciones a la vez. El verbo have. Have. Continuamos con el verbo clean. Clean. El verbo de escritura más corta. Go. Go. Continuamos con otro verbo muy lindo, el verbo lead. Lead. Ahora tenemos acá el verbo open. Open. Continuamos con el verbo de las órdenes. Sit. Sit. Ahora tenemos el verbo sleep. Sleep. Otro verbo es el verbo say. Say. Continuamos con el verbo dance. Dance. Este es el de los fines de semana. Dance. Continuamos con el verbo que hacemos en todo momento. Eat. Eat. Verbo eat. Continuamos con el verbo drive. Drive. Ahora el verbo read. Read. El que hacemos a diario cuando estamos estudiando. Read. El que me gusta a mí, el verbo bull.
Boy. El de todos nosotros, el verbo study. Study. Verbo study. Este es el verbo, diría yo, el verbo de nuestras mamás, de las acciones de nuestras mamás. El verbo could. Could. Continuamos con el verbo que debemos practicar a diario. Forget. Forget. Entonces, el ganador, recuerden, va a ser el estudiante que más puntaje obtuvo y que fue verídico por todos los compañeros y su profesor. Ahora los invito a ver un video sobre la explicación del verbo can. Pero tengamos en cuenta que la regla de conjugación es la siguiente. En la regla tenemos que para las afirmativas primero va el pronombre, luego va el auxiliar can, luego el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, I can sing. Yo puedo cantar. Para las negativas, negamos después del auxiliar can. Miremos la regla. Entonces sería el pronombre, el auxiliar can, la negación, el verbo en infinitivo, más el complemento. Tengamos en cuenta que este cannot lo podemos pronunciar también can't cuando lo apostrofamos de la siguiente manera. En las frases interrogativas iniciamos preguntando con el auxiliar can. Luego seguiría el pronombre, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. No olvidemos el signo de interrogación. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿puedes tú ayudarme? Can I help me? Can I help me? ¿Puedes tú ayudarme? Entonces, para complementar, vamos a ver el video. Vamos a empezar con los verbos modales y en concreto ahora con can. El verbo can es un verbo modal, que significa que algo es posible, es decir, posibilidad, o que alguien es capaz de hacer algo, es decir, habilidad. Este verbo se utiliza siempre acompañado de un verbo principal en su forma infinitiva. Decir también que los verbos modales en tercera persona del singular no añaden la S que incorporan los demás verbos en inglés. I can play tennis. Yo puedo jugar al tenis. I can play tennis. He can open the window. Él puede abrir la ventana. He can open the window. El verbo can no tiene infinitivo, no existe to can. Tan solo tiene presente, can, y pasado, could. Para construir el futuro se utiliza la combinación to be able, ser capaz, en su forma futura. I can listen to music. Yo puedo oír música. I can listen to music. I could listen to music. Yo podía oír música. I could listen to music. I will be able to listen music. Yo podré oír música. I will be able to listen music.
Siguiendo con la combinación to be able, para formar tiempos compuestos y continuos hay que utilizarlo en sus tiempos respectivos, claro está. I have been able to listen music. Yo he podido escuchar música. I have been able to listen music. I am being able to listen music. Yo estoy siendo capaz de escuchar música. I am being able to listen music. I had been able to listen music. Yo había sido capaz de escuchar música. I had been able to listen music. La forma negativa de can en presente es cannot, cuya contracción es can't. En pasado es could not, que en su contracción sería couldn't. I can't go to the party. Yo no puedo ir a la fiesta. I can't go to the party. She couldn't carry the suitcase. Ella no podía llevar la maleta. She couldn't carry the suitcase. En las frases interrogativas, can se coloca al comienzo de la misma, con una estructura similar a la que vimos con los verbos to be y to have. Can you come with us? ¿Puedes venir tú con nosotros? Can you come with us? Could she finish her work? ¿Pudo ella finalizar su trabajo? Could she finish her work? Ahora ya sabes manejar tu primer verbo modal, el verbo can. Hasta la próxima lección. Para terminar con la explicación del tema del auxiliar can y hacer una práctica en sus casas, vamos a escoger cada uno 5 verbos de los que más les gustaron de la dinámica y van a construir una oración afirmativa, luego la pasan a negativa y luego interrogativa para que ampliemos estos conocimientos.